Y para la fantasía hay quizás mucho más matices a la hora de encontrarnos antagonistas, porque hay siempre una dualidad mucho más visible dentro de la fantasía, personajes que quizás estén en las zonas grises, con muchísimos más matices y mucho más aristas, muchísimos más elementos, pero es más fácil identificarlo. Hay también personajes que son como si fueran abstracciones, que sea Sauron, no sé, el oscuro y cosas así, pero al mismo tiempo hay muy buenos personajes que son antagonistas y que encarnan ese personaje que lleva la trama contra los protagonistas y que es súper interesante. De esos pudiéramos hablar muchísimo y en este caso me fue difícil por lo opuesto al anterior de ciencia ficción, es que cuando ciencia ficción me fue difícil encontrar muchos elementos que pudieran acotarse a lo que yo quería, aquí hay demasiados. Aquí hay demasiados y entonces es difícil encontrar cuáles son los que, exacto, los que pudieran caber en un top 5, porque están también bien corticos. Pero bueno, tratamos de encontrar aquellos que representan las abstracciones no, los símbolos del gris, en este caso, más representativos. De hecho, voy a empezar por uno que es extremadamente arquetípico y al mismo tiempo que es un ícono de este tipo de historia. Y en mi top 5 vamos a encontrar a Circe. Circe es un personaje de la Odisea, es la hechicera que encanta hombres, que encarna la naturaleza de lo mágico, la naturaleza de aquello que retiene y se enfrenta a nuestro héroe, que trata de todas maneras de regresar a su amada, a su Ítaca y a su hijo y todo eso. Y ella los retiene, es uno de esos eslabones que va reteniéndolo para que no llegue a su destino. Pero es un personaje súper rico porque es un personaje que es solitario, extremadamente, vamos a decir que tiene motivaciones internas complejas porque realmente es una diosa, al mismo tiempo siente la soledad, no encuentra realmente aquello que le haga sentir nada que... plena, no sé qué más. Y entonces se trata de llenar todo eso con los personajes que van llegando a su isla. Y Odiseo se convierte entonces en sujeto de deseo, por así decirlo. Y los retiene. Entonces ves un personaje que es un dios, bueno, que no es tan diferente, ¿no? Los griegos eran bastante humanos, pero que tiene motivaciones para apoderarse totalmente de ese personaje y decir, ser egoísta. O sea, quiero que se quede conmigo aquí y no siga con sus... Ya ni siquiera es por el hecho de enfrentarse a la tarea que le dieron de retenerlo, sino ya porque lo quiero retener por para sus propias motivaciones. Y entonces es un personaje que es de los primeros quizás que podemos ver como un villano así o un antagonista relativamente interesante dentro de toda la literatura, porque podemos decir que esto tiene ya casi como 5.000 años, 6.000 años tiene esta historia. Es una historia súper interesante. Bien antigua. Pero sí, es súper interesante ese personaje de Circe, como tú decías. Y sobre todo también por la trascendencia hasta que ha tenido. Porque estas historias son, como ya tú dijiste, son milenarias. Y todavía hoy en día tú puedes encontrar estos retazos de arquetipos que salieron de este personaje y que todavía se encuentran en las historias que se siguen escribiendo hoy en día. La hechicera, el mago, todo eso, la bruja, si te pones un poco más, yo digo, muy específico. Pero bueno, para mi número 5 de este top de fantasía, yo traigo un personaje que también, como algunos de los personajes que traje en mi top de ciencia ficción, este personaje es un personaje que a veces es olvidado. Uno a veces lee por ahí sobre antagonistas y cosas y la gente casi no lo recuerda, pero este es un antagonista que también viene a ser un antagonista bien interesante, sobre todo porque sus motivaciones reales en la historia, donde nos los presentan, quizás uno, como tú decías al principio, no se pudiera identificar a veces con este tipo de personajes, y es el Capitán Garfio de Pan y Wendy, del libro de G.M. Barrie. Es un personaje súper pirata, el pirata arquetipo de la fantasía, obsesionado con la venganza, con capturar a Peter Pan y ¿cómo se llama? Y tú sabes, representa este temor a la pérdida de la inocencia y estas cosas. Es la manifestación del crecimiento. Es un personaje medio melodramático también, porque tú lo ves siempre en escenas bien raras también, y estuviendo del cocodrilo y con todas sus obsesiones y sus cosas. Pero es un personaje que quiso crecer también dentro de este mundo, que no quiso ser siempre un niño. Entonces es interesante también porque es esta contraparte de lo que se está narrando en la novela. De hecho, yo había leído el otro día, hace poco, una reinterpretación de
de Peter, que Peter Pan lo muestra el real villano. Peter Pan mataba a los niños que crecían. Sí. Y gran parte de los niños que se salvaron ahora son piratas dentro de la tripulación. Garfio nunca mataba, Garfio era que defendía a esos niños que querían crecer. Sí, que Peter los mataba por tomar su decisión de crecer y de seguir con el camino, y él es realmente como el que trata de liberarlos a ellos de eso. Es una reinterpretación un poco interesante, porque cuando uno crece ya empieza a ver las cosas de otras maneras. De otras maneras. Es un personaje súper icónico. Sí, además tiene un montón de matices también el personaje porque no es, tú sabes, no es un pirata tonto ni nada de esto, como a veces te lo presentan, ¿saben? Las interpretaciones estas que ha hecho Disney y todo esto del libro. Es un personaje. Exacto, es un personaje que en el libro realmente sí tiene otras motivaciones y es un personaje con muchos matices de personalidad, sobre todo esta obsesión y eso con el cocodrilo. Es una cosa súper interesante. Con el tiempo, es el tiempo. Con el tiempo, sí, con el reloj y todo eso es una cosa súper interesante, porque es como que, bueno, cuando crecer es tiempo transcurrido. Exacto, es como que lo que me queda para terminar es menos cada vez. No, es la representación de la adultez. Cuando uno es niño, uno es consciente del tiempo. El tiempo es algo abstracto que no te interesa, pero ahora tienes que llegar temprano al trabajo, temprano a la reunión, tienes que llegar a un lugar. Tienes que hacer cosas en un tiempo determinado. El tiempo de jugar no existe. Sí. O sea, la conceptualización de que la adultez tiene responsabilidad y te quita tiempo. Exacto. Y en mi cuarto lugar yo traigo un personaje que quizás muchísimas personas ya conozcan, porque las actuaciones que ha tenido la televisión han hecho que este personaje esté muy bien, de hecho, y muy bien representado, que realmente yo me quejo de las representaciones, pero en este caso muy bien representado. Es nada más, nada menos que Tim Lannister, que es un personaje de esos que tú dices, señor, esto es un tipo realmente un cabronazo. Este es el personaje ese que tú, no hay forma de que tú no lo odies, de lo bien hecho que está. Sí. Y al mismo tiempo, tú puedes entender por qué actúa como actúa. Porque él actúa en función de su casa, en función de los suyos, en función de un proyecto que tiene él y de la idea que está él tomando para lo que él cree que es correcto. Y además que es de esos personajes que tú le coges odio, o sea, los personajes que tú logras cogerle odio visceral, es de esos personajes que son antagonistas muy bien construidos generalmente. Que están bien hechos. Sobre todo, sí, también hechos. Y entonces este es el clásico personaje que hace eso muy bien, muy bien. La gente puede decir no, que Joffrey no sé qué no es este personaje, porque realmente es capaz de hacer lo que sea necesario en función de sus intereses. Es un personaje de los más interesantes también que encontramos en toda la saga de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Y yo creo, bueno, a mi número 4 es un personaje que yo no sé si uno llega a odiar tanto como a Tim Lannister o no, pero sí es un personaje que ha trascendido también, digo yo, de la literatura al cine y ha llegado a la cultura popular, y es uno de los antagonistas que yo creo que también llegó para quedarse. Y no es nada menos que el Lord Voldemort de Harry Potter de J.K. Rowling. Sí, ese es, ya tú sabes, el mago oscuro ahí, el malvado por excelencia, el que no puede ser nombrado. Y es un personaje que realmente, o sea, su búsqueda de la inmortalidad y su desprecio por la vida humana ordinaria y todas estas cosas lo llevan a cometer todos los horrores que se pueden ver en el libro, en las películas y todo esto. Y es un personaje también que representa el miedo, poder absoluto y la corrupción que viene también cuando tú tienes demasiado poder, o que viene con la búsqueda de tener también tanto poder. Es un personaje realmente interesante. No, y la carencia de valores, o sea, ¿qué es lo que provoca la carencia de valores humanos? La carencia de moralidad, la carencia de empatía, la carencia de códigos éticos que te lleven a que satisfacer tus intereses y tus necesidades, hacer lo único que realmente te lleva al núcleo de lo que es realmente Voldemort. Es el personaje ese que encarna el mal de forma casi más pura. Sí, y que claro, también se puede decir también que es un poco víctima de su entorno y de la manera en la que se crió y todas estas cosas. Pero sí, es un personaje rico y es un antagonista que ya, como digo yo, que vino yo creo para quedarse. No hay, yo creo, casi nadie tampoco que no conozca quién es los Voldemort. Y si han seguido con más cercana
todos los capítulos que hemos dado, van a reconocer el personaje que voy a traer a continuación. Es nada más y nada menos que Ain Madash, un personaje antagónico de Los Huesos Verdes. Es un personaje que es ese tipo de personaje que, como decíamos antes, le tienes tanto odio y tanto rencor cuando lo lees, por los efectos que tienen en los personajes, que tú tienes empatía, que realmente te dicen lo bien construida que está el personaje. Sí. Además que lo que tiene ella que lo hace diferente es que tiene una visión de futuro diferente a nuestros protagonistas, pero una visión más que legítima también si lo pones desde un punto de vista. Es un camino distinto para llegar quizás al mismo lugar, pero por supuesto con sus intereses chocan frontalmente con los intereses de nuestros protagonistas. Sientes como, además que es una persona despiadada, es una persona que realmente usa su carisma, su fuerza, su física, tanto física como mágica, de todo eso, para lograr sus intereses. Y es un personaje muy bien construido. Muy bien construido no es un argumento en sí, pero que lo que quiero decir es que tiene aristas, que sus motivaciones son entendibles, sus acciones pueden haber sido despiadadas y en ocasiones extremadamente duras para un ojo externo, pero al mismo tiempo tú te das cuenta que ella es también esclava del poder que ostenta y que está totalmente aislada del resto y que no tiene apoyos y, en fin, que es un personaje que toma decisiones extremadamente despiadadas en función de un objetivo que puede ser entendido por cualquiera que se sienta a pensar fríamente en sus lógicas, en sus acciones. En sus intenciones, sí. Como decía antes, es un personaje que odias de forma visceral casi, y que esos son casi siempre los personajes que quedan. Entonces, yo en mi número 3, no sé si fue casualidad, porque realmente nosotros no nos ponemos nunca de acuerdo cuando vamos a hacerlo todo. Siempre tú haces todo por tu lado, yo hago el mío por mi lado, pero bueno, casualmente cayó una mujer también en mi número 3 de mi top de fantasía, y es otro personaje que también es súper interesante, que a veces también está un poco olvidado, porque por supuesto las novelas ya de capa y espada no están tan de moda ahora en este tiempo, pero en mi top 3, por la trascendencia que ha tenido y también por como yo recuerdo este personaje de cuando yo leí Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, yo estoy trayendo aquí a Milady de Winter, un personaje súper interesante con unos matices y unas motivaciones también bien complejas que se van presentando a medida que va transcurriendo la historia. Milady, ¿qué podemos decir? Es un personaje que tiene un pasado súper oscuro, que lleva a la ruina a un montón de gente, de la Fer, que era Athos, ¿no? Athos era, a la familia de Winter, a D'Artagnan, que lo tiene todo virado al revés, a la reina, al duque de Buckingham, a Richelieu le tiene miedo porque es una tipa una mujer tan manipuladora y con unas inteligente, estratega y con unas intenciones tan oscuras algunas veces, que realmente es un antagonista a tener en cuenta, un antagonista de peso y de temor. Y además de eso, en una sociedad donde la mujer tiene muy poco rango de acción. Sobre todo. Que se impone en la política. Por encima de todas esas cosas. ¿Sí? La política en un área de hombres. De hecho, aquí, yo preguntando en uno de los grupos que estamos hablando y decía que es un arquetipo de feminismo, porque es el tipo de mujer que se hace a sí misma, no espera, el poder que ella tiene no es un poder heredado de un hombre, no es la mujer de nadie, no es la prima de nadie, no. Ella se reinventa ella misma y acaba, pero también acaba en toda la historia. Pero también porque tiene ambiciones, es una persona que quiere hacerse a sí misma, es una persona que tiene quiere llegar a lo más alto del poder, a la cumbre. Pero sí, un personaje que siendo mujer, o sea, y en la época, no siendo mujer, porque personajes antagonistas mujeres buenos hay un montón, pero por la época en la que Alejandro Dumas escribió esta novela, yo creo que sí tiene un peso trascendental y que tenía que entrar en el top de todas, tenía que estar en algún lugar. Y no, en las dos épocas, en la época en la que él lo escribe, porque es el siglo XIX, que era súper conservador, y además en la época en la que transcurre la historia, que es el siglo XV. Muchísimo antes. Que era muchísimo más crudo todo. Más duro todo. Y para las mujeres sobre todo. Y en mi número 2 del top de fantasía, ya llegando casi
como siempre decimos ahí, a los números bajos, a lo más alto del top. Yo traigo un antagonista que vamos a decir que es el mal por excelencia. Si era el señor oscuro y era el más oscuro por excelencia, este es la encarnación de lo que es el mal en realidad por excelencia en la fantasía. Creo que no lo podíamos dejar de mencionar aquí. Y es nada menos que Drácula, el conde Drácula, famosísimo de la novela del mismo nombre, Drácula, de Bram Stoker. ¿Y qué podemos decir? Este personaje, la quintesencia del vampiro en la literatura. Este es uno de los primeros vampiros que se popularizó en la literatura de fantasía. Es un ser... Antes que brillaran y eso. Sí, no, por favor. Este sí es un vampiro de verdad. Esto es un vampiro responsable, un vampiro con poderes, que no brilla ni nada de eso. Y se enamora. Sí, es un personaje con motivaciones también bien complejas, con poderes bien extraños, bien oscuros, y es una representación tanto de, digamos, de la seducción y del peligro, de las consecuencias al deseo y a la lujuria y a las cosas banales del mundo. Entonces no podíamos dejar de mencionarlo aquí porque Drácula es Drácula. De hecho, yo estaba pensando, ¿no? Cuando de hecho sus poderes inclusive son la representación del bestialismo. O sea, es llegar bestias, es ejercer deseo y tentaciones. Es la representación de cuando tú rompes la moralidad humana y las reglas que establecen y que cedes al deseo por el deseo, sin reglas. Toda la oscuridad antinatural y que hay dentro del humano. Y las consecuencias de la degradación moral que eso conllevaría. Esta sí es una historia más ligada vamos a decir, la época victoriana, esa moralista. Lo que se demuestran aquí es las consecuencias de ceder a todo eso, de ceder a todas humanos naturales. A lo que ellos consideran la parte más bestial. Exacto. De hecho, él se convierte en un murciélago, que se convierte en un lobo, que también encarna la parte esta más animal bestial del hombre. Y entonces entre más cedes a todos esos impulsos, más pierde la naturaleza humana. Más te corrompes, más te vuelves así, un animal o sea, lujurioso, desencadenado, loco. Pero y lo que hace también es recoger todo ese mito del vampiro y el Nosferatu, aunque hay cosas antes de eso. Está Carmila, algo así. Sí. Claro. Hay historias previas del mito del vampiro que están muy bien hechos también. De hecho, una de esas es la que vamos a hablar de eso cuando hablemos de lo que pasó ese día. Pero es verdad que cuando tú hablas del vampiro... Sí, lo primero que te viene a la mente es Drácula. O los que brillan, no sé. Pero no, Drácula sin duda. Drácula es el más popular de todos los vampiros. Y para mí, en segundo lugar, fue un poco complicado llegar aquí. Y se dan cuenta que quizás que yo soy una persona que soy extremadamente... O sea, me gustan los personajes que están dentro de las zonas grises. Esos personajes que tienen motivaciones al mismo tiempo de por qué son lo que son y ha sido lo que ha impulsado. Y uno de los personajes que más encarna eso para mí es el del personaje de Taravangian. Es un personaje del Archivo de las Tormentas que se lo van presentando de forma paulatina. Esto encierra pequeños spoilers. Si de esto realmente te va a afectar, quizás... Mejor que no sigas, no veas esta parte, pero bueno, es un personaje que ahora diré cuando dejes de escuchar, pero bueno, es un personaje que tiene motivaciones humanas y que quiere preservar por encima de todas las cosas a los suyos. Y una persona muy inteligente y al mismo tiempo muy cínica. Por lo tanto, ve que hay que hacer ciertas cosas para que ocurran otras tantas. Por lo tanto, toma decisiones que a veces pueden ser reprochables. Ahora, a partir de ahora, si no quieres, no escuches. Es un personaje que al final obtiene el poder que realmente estaba buscando para hacer las cosas y al mismo tiempo hace con ese poder quizás cosas reprochables. Tiene un plan completamente que conlleva exterminar a gran parte de la humanidad para preservar a una pequeña parte. Y si tú eres una persona que eres totalmente moral, dices, no debe ponerse nunca el precio de una vida. O sea, exterminar a una persona para que otra sobreviva está mal moralmente, pero si lo que está en juego es la completa preservación de la especie humana, ¿qué tú estarías dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para que eso pase? Entonces es una persona que tiene la ambivalencia mucho más, una de las más interesantes que he visto en mi vida, es que cuando, por una serie de cosas que le pasan, cuando es totalmente inteligente, es totalmente frío y totalmente un sociópata porque no tiene ningún tipo de empatía. Entre más inteligente sea, más empatía humana. Y cuando es extremadamente emocional, pierde totalmente la inteligencia. Entre más emocional y empático sea y entre más sienta las cosas del mundo,
pierde totalmente la inteligencia. Y es un personaje para mí súper que bien hecho, uno de los mejores personajes que ha pasado de toda su historia. Y eso que Sanderson ha escrito buenos personajes, porque también podíamos haber mencionado hasta el Lord Legislador y todo, que también viene a ser un antagonista interesante entre las historias que ha escrito Sanderson. Para mucha gente probablemente ese sería el más interesante. Pero bueno, el problema de los legisladores es para tú entender el personaje más. Sí. O sea, no te vas a ver con el Imperio Final. El Imperio Final solamente no te vas a quedar ni siquiera a media, te vas a quedar empezando. Mal. Sí. Te conoces después. Pero ahí. Y el número 1, hay un personaje que quizás mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo. Realmente este personaje para mí fue el personaje que salvó para mí el libro en cierto y el personaje que después de todas las cosas yo no puedo decir si quizás sea un antagonista, no estoy seguro. Pero igual, antes de decir cuál es el personaje, hay que decir que es el top 1 de los dos. O sea, por alguna casualidad, los dos coincidimos en que este personaje era el número 1 del top de los dos. O sea, así que vamos a hablar del personaje, pero es el top 1 del top 1 mío. Este personaje encarna todo eso que por lo menos a mí me gusta, que te lo van presentando como un personaje odioso al principio, pero que te lo presentan honesto y sincero con sus motivaciones, y que dice, yo soy el héroe que los viene a salvar, y tú dices, este tipo que viene a estar aquí. Y después uno pasa la historia, te das cuenta que y es nada más y nada menos que de Elantri, no sé cómo rayos se pronuncia. Traten, así vemos. Y es ese personaje que tú dices, Elantri tiene una resonancia importante conmigo, porque fue una de las primeras historias que yo leí de Sanderson y demás, y que además me mostró otro tipo de cosas. Y este personaje en general fue el que más resonó conmigo en general también. Fue el personaje que para mí fue mucho más rico, mucho más interesante, fue más llamativo, el que tenía de verdad unas motivaciones, o sea, que uno puede identificarse con ella después de haber leído sobre todo el libro completo y haber visto el final. Pero es probablemente el personaje con las motivaciones más sinceras que se presentaron en el libro aquí en Elantri. Es un personaje que, como yo digo, ese es el antagonista definitivo. Y una evolución extremadamente rica. O sea, el personaje que más evoluciona de su historia inicial para él, porque todos los personajes que suceden ciertas cosas que hacen que lleguen al... No, él es una evolución consecutiva, toma una decisión en su vida determinado y se aferra a ella de una forma extremadamente, una voluntad férrea. Entonces, es un personaje que tú dices, no sé, me estremezco cuando que pienso en las emociones que me provocó a mí cuando llegó el final y yo leí que he leído aquí. Está bien interesante también, sobre todo porque es un personaje que tú lo ves que está así, como está dado a su fe, pero todas sus acciones y todas las cosas las toma desde una posición genuina a esa fe. O sea, no es un personaje que es egoísta, ni es un personaje que está buscando méritos para él mismo, ni nada de ese tipo. O sea, no es ese tipo de personaje, exacto, que no tiene ambiciones personales, sino que realmente cree en lo que está haciendo, en que él es el que va a salvar todo ahí, en que si la gente no se convierte a su religión, no va a haber manera de que nada lo pueda salvar. Entonces es un personaje súper interesante y las decisiones que va tomando en la historia que lo van llevando a así como tú dices, a evolucionar y a convertirse. Por eso está en el tema antagonista que yo he leído en la literatura de fantasía, con mucho. Y en oposición a otro personaje que también es un antagonista ahí, que demuestra el fanatismo, cómo te puedes encerrar completamente, y que el fanatismo no es nada más que la consecuencia de tus propias carencias internas. Tú tratas de buscar la justificación a tus acciones y lo que tú haces, lo haces porque tú quieres, nada porque nadie realmente te obliga en sí. Tú eres un fanático para justificar tus propias inclinaciones. Ajá. Y en este caso no, él es al revés. Él le dice, yo proyecto mi moralidad, mi ética, cómo yo veo el mundo en esta fe que yo creo que es más grande que yo. Por eso yo digo que a veces que ciertas religiones crean gente interesante. Por supuesto. Es un personaje que yo digo, si te recomiendo leerte Elantris simplemente para que te enfrentes para que veas, exacto, para que veas cómo
cómo opera, por decirlo de alguna manera, este personaje y cómo está construido y todos sus miedos, todas las fascinaciones, todas las cosas interesantes que aporta también este personaje a la historia. Realmente es su personalidad, la psicología de este personaje está muy bien hecho, un buen antagonista aquí. De hecho, yo creo que este personaje es la génesis de lo que después fue Dalinar. Porque es esa persona que tú dices, no, parece ser que eres como si fuera un constructo, por la parte, por ejemplo, de la armadura, ¿no? Que todo el mundo pensaba que la armadura era como que de madera o algo de eso, sí. Y cuando ven a ver y le hace la quita, pesa como 50, 60 libras y no sé qué. No, nada en mí es artificioso, yo soy tal cual. Si yo voy así es porque voy. Porque eso es lo que yo siento y eso es lo que yo quiero. Lo que soy. Exacto, lo que yo soy. Está interesante. Es un personaje que realmente, como tú dices, mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo en que este sea el top 1 aquí, pero por lo que yo sentí, sobre todo cuando yo leí la evolución de este personaje y su final, este es uno de los antagonistas con el que yo más me he identificado en toda la literatura. Este es un tipo que al final yo digo, coño, yo hubiese querido ser así, como Hrathen. Y bueno, ya llegando al final de este apartado de fantasía, vamos a hacer algunas menciones y yo, por supuesto, no podía dejar de mencionar la gente que me conoce a mí realmente de este escritor. Hay que hacer un episodio también, o varios, porque este probablemente es uno de mis escritores, cuando lo veo, o sea, por su obra en general y por cómo me ha influenciado a mí, la manera en la que a mí me gusta leer las historias y ese tipo de cosas, probablemente estaría, si no en el top 1 o 2 o el 3, no sé dónde estaría, pero estaría ahí en los top más altos de mis escritores como tal favoritos, que es Philip Lovecraft. Que Lovecraft es, o sea, no sé, ese es como mi modelo de escritor casi que a seguir. Y entonces este personaje, Cthulhu, es un personaje interesantísimo en toda, vamos a decir, como la mitología Lovecraftiana, que es en todo este universo y todas estas cosas que él ha creado. Y Cthulhu es como un dios y es una de las criaturas más icónicas de todas sus historias, de toda su literatura. Y representa, horror, Lucas. Exacto, es como que representa el horror. El miedo a lo inconocible. El miedo a lo desconocido, es un horror cósmico, es la insignificancia también de la humanidad ante el universo que es tan vasto y tan desconocido. Por eso es que de alguna manera representa ese miedo a lo desconocido, y la mera existencia de este ser en el mundo, tú sabes, conlleva a la locura, al fin de civilizaciones, y simboliza todas estas cosas, toda esa destrucción y toda esa insignificancia que somos como humanos entre tan vasto universo. Sí, no, y además yo digo que a mí Lovecraft provoca algo que generalmente no suele suceder. A mí generalmente el terror me da risa, porque casi siempre cuando se ilustran los personajes no me provoca el miedo ese que realmente provoca, ni el aterramiento. Entonces tienen que hacer algo mucho más de carácter psicológico para porque una bestia, un animal, no sé, me provoca a mí. Y yo recuerdo una vez cuando yo leí por primera vez, que me leí Ratas en las paredes. Yo dije, yo estoy sintiendo casi, loco, que te juro que tengo que mirar para el lado a ver si no hay eso que me estoy leyendo aquí, porque me sentí tan conectado con ese universo que me estoy escribiendo, que es uno de los tipos que mejor ha hecho esa idea de llevar ese horror, ese miedo real a tu mente. Exacto. Sí, porque tú lo sientes, se te mete adentro y tú realmente te conectas y sientes ese miedo que él te está describiendo. O sea, eso es súper, es un genio, Lovecraft haciendo este tipo de cosas. Y yo creo que no lo hemos mencionado a lo mejor antes en otros capítulos y eso, porque Lovecraft sí no era de escribir novelas ni nada de este tipo ni sagas ni cosas así de este tipo. Lovecraft era muy de cuentos y de historias cortas y de noveletas, historias cortas, cosas así. Pero su literatura sí realmente es impactante, y a mí por lo menos sí me ha marcado bastante. De hecho, hasta mi manera de escribir un poco está marcada un poco por todas
esta literatura que he leído de Lovecraft y de Poe y de todos estos escritores que son de más fantasía oscura, así, más cosas, más horror y este tipo de cosas tenebrosas. Traigo como mención quizás algo que está totalmente también alejado un poco de lo que estamos hablando, ¿no? No es literatura, por así decirlo, aunque podríamos decir que el cómic es un hermano bastardo de la literatura, no es nada más que, como decir, que imágenes, y no es nada más y nada menos que Griffith, un personaje de Berserk. Yo digo que es uno de los mejores personajes que yo he visto, uno de los mejores antagonistas que yo también he visto en cualquier escenario, porque es ese personaje que tú ves evolucionar y que ves que con las ambiciones puras y crudas, cómo va transformándose conforme pasa el tiempo y cómo las torturas que recibe, la infancia que tiene, el hecho de que se le dé la oportunidad. ¿Cuántas personas realmente virarían la espalda y dirían que no a la posibilidad de ser inmortal? Sí, y que estarían dispuestos a sacrificar para llegar ahí. Sí, yo conozco muchísimas personas que me han dicho de forma directa, yo básicamente dame la oportunidad y te sacrifico, ¿no? Y es así. Y entonces un personaje con muchísimas motivaciones. Y muchísimos matices también, porque es un personaje que tú ves una evolución súper interesante, sí, ¿no? Y yo digo que es uno de los mejores, súper complejo. Además que es la oposición palpable y real del personaje de Guts, porque lo ves ahí, o sea, son dos visiones del mundo totalmente distintas. El egoísmo, la ambición, la avaricia, la codicia de ser, la autorrealización a partir de carencias que he tenido, quiero llenarlo con todo eso que me faltó, pero de forma superlativa. Y cómo llego ahí y qué estoy dispuesto a sacrificar para llegar ahí. Y teniendo quizás todo, en un momento determinado, después de haber pasado por tanto, estoy dispuesto a sacrificar todo eso que tengo en función de lograr algo en teoría mejor. Para mí es muy buen sí, personaje. Es un buen personaje que, como tú decías, aunque ya se sale un poco de lo que es la literatura, pero bueno, al final del manga sigue siendo, digo yo, algún tipo de manifestación literaria también, el cómic y todo esto. Pero sí, Griffith es un personaje que hay que seguir de cerca, que tiene unas motivaciones bien interesantes también, bien oscuras también en algunos momentos, pero que no desperdicia nada. Es un personaje en el que no se desperdicia nada, o sea, está muy bien construido y sigue su camino. Él tiene sus ideales y él lucha por sus ideales a su manera. Entonces, es ciertamente, si te pones, probablemente te pones en su posición, no es complicado entender nada de lo que hace, ni por qué lo hace, ni de la manera que lo hace, porque a veces realmente hay cosas que las hace de una manera que si no las hubiese hecho así, no podría haber conseguido eso que él quería conseguir. De hecho, yo digo que el manga tiene muy buenos antagonistas. Yo te lo hablaba, por ejemplo, el mismo personaje antagonista de Psycho Pass, buenísimo, sí. El personaje de Grid de Fullmetal Alchemist también. Y en el cómic también, antagonistas buenísimos también. En Watchmen hay buenos antagonistas. Bueno, los cómics normales de DC y de Marvel y todo esto, hay antagonistas también que son Doom, un antagonista buenísimo también. Y montón así, pero eso sería, hay que hacer un episodio para mencionar antagonistas de cómics y manga nada más, porque realmente son demasiado. Y ya habíamos mencionado quizás un personaje que quizás podría haber sido de esos antagonistas que podríamos haber mencionado, porque en su historia particular tiene un desarrollo realmente interesante. Y además de eso, tiene un personaje que para muchas personas, más allá del héroe y más allá del protagonista, podría ser el antagonista perfecto de muchísimas de otras historias, porque encarna en sí una relación muy humana de ciertas cosas. Hablamos nada más y nada menos que de Nacidos de la Bruma, y en este caso, como mencionamos, el antagonista de Lord Legislador, y el personaje que mencionaba después era el de Kelsey, que son de los personajes mucho más importantes de esta historia. Es una historia que, les digo, una historia de Brandon Sanderson, de otra manera, nosotros somos realmente fans. Sí, nos gusta. Es esa historia que realmente puede llamarle muchísimo la atención. Síganos. Así mismo. No dejen de compartir nuestro episodio, no dejen de dar like para que les caiga ahí buenas magias. Ahí únanse a nuestro espacio si quieren seguir compartiendo con nosotros con estos temas de literatura de ciencia ficción y fantasía. Compartan nuestro canal, ahí suscríbanse y nos estamos viendo ya en el próximo episodio.